Las personas cuyo derecho a la pensión se cauce a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año, por lo que no habrá mesada 14. Este atropello contra las Fuerzas Armadas lo firmó el gobierno que más quiere a las Fuerzas Armadas, y lo firmaron el ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancur, condenado por la yidis política, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, famoso por no saber el precio de una canasta de huevos, el presidente del Senado, Luis Humberto Gómez Gallo, condenado por parapolítica, la presidenta de la Cámara de Representantes, Zulema del Carmen Corrales, vinculada a un proceso también por parapolítica, y el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez. Según el histórico presidencial, Uribe decía estas palabras para contrarrestar las críticas que recibió su medida. No se le quita la mesada 14 a quienes ya la tienen, sino a los que se jubilen en el futuro, y también dijo estas otras palabras refiriéndose al aumento de la edad pensional que estaba programada para 2014, donde los hombres se pensionarían a los 62 años y las mujeres a los 57. Vamos a proponerle al Congreso que anticipemos un poquito ese aumento, que lo que esté definido para el año 2014 lo anticipemos un poquito, y fue así como de forma amigable nos iban quitando derechos tan importantes a los trabajadores. Y justo después de ese regaño de Álvaro Uribe al Congreso para que se apuraran a sacar esas leyes, y de acuerdo con la agenda legislativa de la Cámara de Representantes, el proyecto para quitar la mesada 14 se presentó en Cámara el 20 de julio de 2004. Los autores fueron los ministros de Uribe, Alberto Carrasquilla y Diego Palacio. El coordinador de la ponencia fue el representante Javier Ramiro Devia, capturado por el CTI por parapolítica y condenado a 8 años por la Corte. De esta ley de Uribe también fue condenado Reginaldo Montes por nexos con las autodefensas a 6 años. Iván Díaz Mateus también fue ponente de este acto y luego fue condenado a 6 años por el delito de concusión cometido en 2004 durante el trámite de la reelección de Álvaro Uribe Vélez. En el Senado, el acto legislativo fue debatido por Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, condenado por parapolítica, al comprobársele alianzas con Salvatore Mancuso. Mejor dicho, casi que podríamos decir que fueron los paramilitares los que le quitaron a las Fuerzas Armadas la mesada 14. Gustavo Petro, por otro lado, decía que había que defender la mesada 14, mientras que ningún congresista del Centro Democrático que tanto quieren a las Fuerzas Armadas lideraron un proyecto para recuperarla. De hecho, el único proyecto para recuperar la mesada 14 en Cámara se presentó en 2023, 18 años después, pero entre sus autores no está José Jaime Uzcategui, el que casi tumba una puerta en el Congreso. De hecho, ha sido parlamentario desde 2018 y no se le había ocurrido. Por ello, Alejandro Ocampo dijo que las Fuerzas Armadas son institucionales. Esos bellacos que pretenden instrumentalizarlas deben entender que este gobierno las respeta y respalda de manera irrestricta. No sean canallas mintiendo, porque se encontrarán con nuestros argumentos. Lástima que en gobiernos anteriores que los han explotado políticamente y los han puesto como carne de cañón no la hayan cumplido. Yo entiendo que él está en campaña política y que él y su hermano viven de las fuerzas militares, de explotar el nombre, hacer política a medida de ellos. De hecho, en un debate pasado tuve que recordar que muchos militares se han recogido en la familia Uzcategui. Él tiene que hacer lo que está en campaña. Y acá una cosa es venir a hacer campaña a cuestión de lo que no es. El acto legislativo es de ese año. Es decir, acá ganan las fuerzas militares, claro, sí. Y quien hoy, óigase bien, y quien hoy, no en el gobierno de Duque, hoy subió el valor para que la gente pueda alimentarse mejor, fue este gobierno. Yo no vi nunca a los Uzcategui, nunca, ¿sí? Diciéndole al doctor Uribe o al doctor Duque que había que subir la comida a los militares. ¿Sabe por qué? Porque es que además defiende un tema solamente de los altos oficiales, no de los pequeños. Hoy los oficiales de policía recibieron el mejor retroactivo que van a recibir en años. No pasó en el de Duque. Y no han salido a decir, oiga, el gobierno les cumplió. Fue el que más plata puso y por fin lo hizo. Hoy los policías lo dicen. Esto es pura campaña política. Me causa impresión verlo tan chiquito y tan mentiroso, doctor Uzcategui. Le voy a explicar lo siguiente. Hoy en la mitad del país está a manos del Clan Golf. Así lo recibimos. ¿Quién era el presidente pasado? Duque. El gobierno Duque estaba gobernando, su presidente Uzcategui, su presidente Duque estaba gobernando y tenía un paro armado que le paralizó la mitad del país.
O sea, a ver, fueron incapaces. No acabaron el narcotráfico, no acabaron el ELN, por el contrario les aumentó pie de fuerza. Las disidencias les aumentaron, Marquetal les aumentó, el Clan Golfo les aumentó, le pararon el país, no fue capaz. Su gobierno no fue capaz. Le quedó grande la seguridad de los colombianos, le quedó grande garantizar la vida de los colombianos y nos entregaron ese país en llamas. Y le quiero decir, usted miente y confunde cuando la cifra que yo doy la compara con el 2022. Le dije primer año Duque, vamos a medirlo como es. En el primer año Duque versus el gobierno Petro, usted no tiene que hacer con la fuerza, con la seguridad de los colombianos. No le rindió. Pero si usted viene acá y dice, hey, representante, le digo 2023. No, muchachos, sea serio. No hable del 2023, hable del primer año.